Bien, y la plataforma para apoyar las iniciativas populares de norma en la convención recibió casi 3 millones de patrocinios en total. Las propuestas que superaron las 15.000 firmas son 78, se van a ser discutidas en la instancia y vamos a tomar contacto con Josefina de la Fuente, que ya nos ha anunciado un balance ya esta mañana después de cumplido el plazo. José, ¿cómo estás? Hola Frecia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estaban bien emocionados, satisfechos también aquí en la Convención Constitucional esta mañana cuando estaban haciendo el balance de las iniciativas populares de norma que finalmente clasificaron, es decir, van a ser discutidas en la Convención Constitucional, van a pasar a las comisiones temáticas que les corresponden según el tema que plantean. Después se tendrían que votar en general, luego en particular en caso de que se les dé luz verde en general y después eventualmente si tienen un resultado positivo en particular pasarían al Pleno de la Convención Constitucional para discutirse con un quórum de 2/3. Tú nombrabas algunas informaciones que entregaban esta mañana y tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de personas que participaron son cerca de 980.000 personas, entregaron casi 3 millones de firmas en total, 78 fueron las que clasificaron a esta segunda etapa y por tanto aplaudían este mecanismo de iniciativa popular de norma que estableció la Convención Constitucional por parte de la mesa, así lo hacía la presidenta de la Convención Constitucional y también los convencionales que son parte de estas comisiones. Hay iniciativas, por ejemplo, que les fue muy bien y que estuvieron en el top 3 constantemente durante muchas semanas, como por ejemplo la iniciativa Con mi plata no, que es para proteger la propiedad de los fondos previsionales. Esa se mantuvo primer lugar y clasificó en primer lugar, obviamente, entonces a estas iniciativas que se van a discutir en la Convención Constitucional, pero lleva hartas semanas en lo más alto de este ranking. También cannabis en la Constitución, también está de las propuestas más votadas, en fin, está en la lista de las 78 que publicaron y nosotros también las vamos a tener en el sitio de CNN Chile. Pasemos a escuchar el balance que hizo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y también Tomás Laibe, que es vicepresidente adjunto respecto a estas iniciativas populares de norma que se van a discutir ahora aquí en el ex Congreso Nacional. Respaldaron iniciativas populares de norma alrededor de 980.000 personas. El total de firmas en la plataforma fue de casi 3 millones, exactamente 2.800.000. Las iniciativas populares de norma que alcanzaron las 15.000 firmas fueron 78. La mayor cantidad de personas respaldó una propuesta y los apoyos alcanzados durante las últimas 24 horas fueron alrededor de 415.000 apoyos. Estamos muy felices porque consideramos que este balance es exitoso. Los datos nos muestran masividad, diversidad, un positivo alcance territorial. Este mecanismo de iniciativas populares constituyentes es un mecanismo de democracia directa que creemos que llegó para quedarse. Lo que hace este mecanismo es ampliar las fronteras precisamente de la democracia y fortalecerla, dándole la posibilidad a los ciudadanos de ser parte de la co-construcción de la nueva Carta Magna, y creo que este ejercicio que hemos hecho ha tenido la adhesión de la ciudadanía y esto habla también de la necesidad de que en la nueva Constitución tengamos mecanismos de este tipo que permitan que la ciudadanía no solamente tenga un rol consultivo, sino que pueda ser efectivamente incidente en la toma de decisiones. También la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, se refirió a las críticas que le han hecho llegar a la Convención Constitucional a propósito de algunas normas que se han aprobado en general en ciertas comisiones. En particular se le consultó respecto a la que se aprobó el día de ayer en general en la Comisión de Medio Ambiente, que habla de nacionalizar las grandes empresas de la minería, del litio, las empresas que exploten y exploren bienes estratégicos. Es una iniciativa postulada, entre otros convencionales, por la constituyente Ivana Olivares de Pueblo Constituyente, que obtuvo la mayoría el día de ayer en la Comisión de Medio Ambiente para después pasar a la votación en particular. Hablaba, por ejemplo, de la indemnización que se le entrega a esas empresas, que las fija la Contraloría General de la República, y esa propuesta en general ha traído ciertas críticas por parte de la derecha, que son parte de esta comisión, que consideraron que era una muy mala propuesta porque transgredía obligaciones internacionales y también dañaba al Estado. La Sonami también dijo que era una barbaridad lo que se había propuesto, y hoy se pronunció al respecto el ministro de Economía, Lucas
Lucas Palacios, que dijo que esta era una propuesta trasnochada. La presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, entregó una respuesta a esas críticas, básicamente en la línea de lo que ha dicho ya en las últimas semanas, que la Convención Constitucional respeta las opiniones de las personas que no están siendo parte de la Convención Constitucional, que agradece los insumos, de todas maneras, los distintos puntos de vista, pero que la decisión la va a tomar la Convención Constitucional en los espacios que tiene, que es la votación en general, luego la votación en particular, y finalmente quien tiene la última palabra va a ser el Pleno de la Convención Constitucional. Así que escuchemos al ministro Palacios y también la respuesta que da la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros. Propuestas naftalínicas, trasnochadas, anticuadas, no son buenas para Chile ni tampoco son buenas para el planeta. Lo que necesitamos es mayor inversión, es mayor tecnología para justamente poder hacernos cargo de la contaminación que significan ciertas labores. Vemos en la minería que ha hecho grandes inversiones sustantivas en esa materia. Cuando se plantean propuestas de hace 60 años, lo que vamos a conseguir son resultados de hace 60 años. Lo que tiene que hacer la constituyente, a mi juicio, es mirar hacia el futuro, tener un debate del siglo XXI. Se van a discutir. Uno no puede estar a priori diciendo esta sí, esta no. Es el Pleno quien es soberano para decidir qué se queda o no se queda en materia constitucional. Como bien saben ustedes, yo no soy del área del derecho, pero entiendo por lo que llevo en este espacio que hay distintas posiciones en el mundo legal y son todas válidas, son discusiones que hay que dar y para eso estamos, para conversar y llegar a acuerdos. Van a seguir conversando entonces en las comisiones, en las votaciones en general, también en particular. Algunas comisiones ya están en el proceso de recibir indicaciones para la votación en particular, como por ejemplo la Comisión de Sistema Político, que tiene hasta la próxima semana para recibir estas modificaciones, Sistema de Justicia, Forma de Estado, en fin. Y hay otras comisiones, como en particular la Comisión de Derechos Fundamentales, que va a iniciar su votación en general el día de mañana. Era la única comisión que todavía no iniciaba este proceso, así que mañana va a ser un día muy importante para esa Comisión de Derechos Fundamentales. Y también el día de hoy hay un pleno donde se va a dar cuenta de las iniciativas que han ingresado, porque son 78 IPN, iniciativas populares de norma, son más de 200, también unas IPN que ingresaron los pueblos originarios y además los convencionales también tuvieron que ingresar iniciativas. La presidenta María Elisa Quinteros en el punto de prensa habló de cerca de 900 iniciativas de normas en general, pero ese número todavía no está confirmado, nos dicen que lo van a saber probablemente cuando pasen las horas y ya el secretario de la convención tenga un balance, pero más de 900 iniciativas probablemente son las que van a haber ingresado en total y que van a tener que discutirse en plazos que son bien estrechos, Fresia, porque recordemos que hasta el 4 de julio aproximadamente tiene la Convención Constitucional para trabajar. Algunos dicen que es poco tiempo, otros dicen que van a alcanzar. Lo cierto es que todos están de acuerdo en que tienen que apurar el tranco y tratar de ser bien organizados porque los plazos son estrechos y las iniciativas, como ya vimos, son cientos. ¿No se ha esbozado por casualidad, José, el tema de los plazos? Porque si bien fue tema en alguna oportunidad, no hay más prórroga que la que ya se da por hecho, ¿no? Más allá de los 9 meses establecidos para el funcionamiento de la convención. Por lo mismo, por los plazos acotados, votaciones, deliberaciones, que me imagino no todas van a ser fáciles. Sí, no todas van a ser fáciles. Por ejemplo, una que no va a ser fácil es una que tiene que ver con la configuración del Congreso Nacional, una cámara, dos cámaras. Estaban más o menos empatados en la Comisión de Sistema Político y por tanto las dos opciones están bien lejos de conseguir estos 2/3. Y la idea de la comisión es tratar de generar un consenso para entregarle el informe al Pleno con un cierto acuerdo, acercando posiciones para que se obtengan los 2/3 en el Pleno, porque tiene 2 vidas nomás la norma. O sea, si se cae la primera vuelta, puede volver, pero después, si es que no queda la segunda votación, se cae. Así que ellos tienen que tratar de ponerse de acuerdo, hay poco tiempo, y este tema de la discusión respecto a los plazos se da como en ciclos, podríamos decir. Los convencionales han mencionado que hay poco tiempo, pero todavía no es la mayoría ni el grueso de los convencionales, son algunos convencionales de derecha, otros de izquierda, como por ejemplo quienes eran parte de la lista del pueblo, como Manuel Boldarsky en su momento, pero se van sumando más convencionales con la preocupación, a medida que pasan los días, de todas maneras todos tienen la intención de cumplir los plazos, quieren terminar en el tiempo que está contemplado en la Constitución, pero bueno, habrá que ver cuántas iniciativas quedan y cómo se da también la votación en particular en las comisiones. Ninguna lo ha hecho todavía, sí. Así que van a ver ahí cómo le funciona la votación. ¿Y qué pasaría cuando se comienza ya a hablar de las deliberaciones y conseguir los 2/3? Nos imaginamos que ya en medio de todos los cambios que ha habido, con una lista del pueblo que ya prácticamente no existe, la división en algunos colectivos,
trabajo, hay que negociar también, y eso quizás tiene horas fuera de la convención, no en las horas de trabajo. Exactamente. De hecho, habían unas horas que estaban contemplados para el trabajo de colectivos, que en general se usa el trabajo para eso, pero se han tenido que poner algunas sesiones extraordinarias en algunas comisiones para poder también alcanzar a deliberar y votar todas las normas que han ingresado. Entonces se reduce un poco el tiempo de trabajo de los colectivos. Pero claro, por ejemplo, hay comisiones que son más representativas que otras respecto a la configuración del Pleno. Hay algunas que se parecen más o menos en la representación de fuerzas, que son, podríamos decir, espejo, no 100%, pero más o menos, y que por tanto lo que se da en la comisión se podría extrapolar que se va a dar en el Pleno, pero hay otras que no son para nada representativas y que algunos tienen, por ejemplo, el miedo de que se aprueben en las comisiones un montón de iniciativas, pero que no tengan los 2/3 en el Pleno, y ahí se va a tener que hacer un trabajo también importante de negociación, acercar posiciones. Nadie se puede enamorar de sus propuestas, como dicen los convencionales. La idea es que todos puedan ceder un poco de espacio para poder acercar posiciones y generar entonces estas mayorías. Son 103 votos, es exigente. En el tema de una Cámara, por ejemplo, 80 votos calculábamos más o menos que debe tener una Cámara, quizás una mayoría, pero no cerca de los 2/3 que se requieren para poder ser aprobados en el Pleno. Exacto, se viene, no sé si complejo, pero ahora sí es entrar de lleno ya en cada una de estas normas, y ahí va a ser cómo llegan a acuerdos, ¿no? Pero parte también de los desafíos en la convención. Josefina de la Fuente, clarísimo, muchas gracias por la información, nos vemos. Nos vemos.